analizar la situación de los periodistas en México, saludo con mucho gusto a John Holman, quien es corresponsal en México de Al Jazeera y realizó un documental sobre el periodismo en nuestro país. Al Jazeera es una cadena de noticias en inglés cuya sede principal se encuentra en Doha, Qatar, y actualmente está disponible en más de 300 millones de hogares en más de 100 países a través de cable y satélite. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, John, bienvenido. Hey, muchas gracias, Elena, por tenerme en el programa. John, desde el tráiler del documental lo dice todo. El deber del periodista es contar la verdad con precisión e imparcialidad, pero en México, para lograrlo, deben conseguir primero mantenerse vivos. ¿Por qué momento atraviesa el ejercicio periodístico en México, el periodismo? Pues creo que es un momento muy difícil para el periodismo en México. Como bien estabas diciendo en tu introducción, Elena, es un momento en México en que solo en este año 13 comunicadores por lo menos han sido asesinados, ¿no? Y estamos en un momento en que también en esta administración el Grupo de Libertad de Expresión, artículo 19, dice que ha aumentado un 85% las agresiones contra la prensa. Entonces estamos hablando de algo que ha sido un problema por años y años, ¿no? En México, donde vivimos, pero en el último año parece que las cosas se han puesto todavía peores, ¿no? Entonces lo que hicimos fue como ir a ver en lugares donde hay periodistas locales, como por ejemplo en Veracruz, que están pasando lo difícil, vivir un par de días con ellos, ¿no? Como que nos cuenten de las amenazas que reciben, los problemas en hacer su trabajo, el hecho de que si reporten todo lo que saben, pues hay la posibilidad de que ya no van a existir, ¿no? Y las dificultades, especialmente para esos periodistas locales en partes del país como Veracruz, de contar, de informar al público que tiene el derecho de saber lo que está pasando, pero también están lidiando de las presiones o del crimen organizado o de las mismas autoridades locales a veces que podrían causar los problemas, agresiones o hasta la muerte. Yo agregaría otro grupo, inclusive el sector empresarial a veces atenta también contra la libertad de prensa y expresión aquí en nuestro país. Ahora, en lo que va de este 2022, ya decíamos, al menos 13 periodistas han sido asesinados aquí en México. ¿Qué historias cuenta silenciados? Por ejemplo, Lourdes, Margarito, Eber. ¿Y cuál es el hilo conductor de este documental? Pues intentamos contar un par de historias, ¿no? Como uno fuimos con un periodista que trabaja en el norte de Veracruz, ¿no? Su día a día es la nota roja en una ciudad chiquita. En esta ciudad lidia con el crimen organizado, con las autoridades y intenta hacer su trabajo, pero bajo una constante como una amenaza, ¿no? Como si por accidente, por ejemplo, publicó una foto de un líder de un grupo que no debería de haber publicado y de repente recibe un mensaje que esto estuvo muy mal, que tiene que bajar la foto, en efecto tiene que huir de su pueblo, estaba fuera como unas semanas antes de poder regresar e intentar trabajar, pero con este miedo, ¿no? de informar. También fuimos con un periodista que está en el mecanismo, lo que llamamos el mecanismo para proteger a periodistas y gente de derechos humanos, que es del gobierno federal. Nos contó de que ella era de Guerrero, ahorita está en otro estado, en un caso de refugio, y nos estaba contando como qué va a pasar conmigo cuando tengo que regresar, cuando termine mi periodo de refugio, ¿no? Me van a estar esperando exactamente la misma gente que me amenazaron en primer lugar, ¿no? Y también contamos la historia de un periodista, Jorge Sánchez, que está buscando justicia para su padre, Moisés Sánchez, en el mismo estado, en Veracruz, ¿no? 7 años buscando justicia. Y en este caso, el mismo alcalde del pueblo de Medellín, de donde es Jorge y Moisés, era uno de estos señalados en estar involucrado, ¿no? en el caso de Moisés Sánchez. Y él como que corrió, no lo han encontrado. Entonces, ahí como tomamos otro punto que es la impunidad, ¿no? El hecho de fiarle, como de la Fiscalía General, en la organización que mencionas, tienen 106 casos de asesinatos de periodistas, solo hay resuelto 6, una tasa que han ido mejorando, pero este tipo de impunidad te dice, bueno, cuando un periodista muere en el país, que va a pasar nada. Entonces, si alguien te está causando problemas, un reportero haciendo su trabajo, y tú eres un criminal o quizás un gobierno municipal,
¿por qué no hacerle algo? Nada Porque va no a ocurre pasar nada. después. Así es, así es. No hay consecuencias. Johnny, ¿a quién va dirigido? ¿A quién le hablan a través de silenciados? Ojalá que hablamos como al público internacional que tienen que saber lo que está pasando, pero también y más que nadie al público mexicano. Y por eso vamos a tener el estreno del documental en la Cineteca Nacional este lunes que viene a las 7:30 de la noche en Sala 10 y la entrada es gratuita. Queremos que la gente, los que pueden y los que quieren verlo, pueden ir a ver lo que hemos hecho, porque este no es algo solamente para los periodistas. No estamos hablándolo nada más tú y yo, Elena, como que algo que nos afecta a nosotros y nuestra profesión. El hecho es que cuando un periodista está silenciado o para amenazas o porque lo matan, después que crea una zona de silencio, ¿no? En que no se reporte lo que o crimen organizado o las autoridades están haciendo. Y esto afecta a los ciudadanos. ¿Cómo van a tomar decisiones sobre el rumbo de donde viven, sobre elecciones, sobre qué autoridades quieren y tienen si no hay esta información? Entonces es algo que deberíamos de preocuparnos todos, diría, ¿no? Y por eso es importante ver este documental, pero también como ver programas como los tuyos en que has estado diciendo, ese es algo que es importante para el país como democracia. Es mundialmente conocido que en México los ataques contra periodistas se siguen incrementando. ¿Con qué testimonios cuenta este documental? Pues cuenta con estos, Yaneli, la periodista desplazada, ¿no? En la Ciudad de México, Norma, la periodista con quien fuimos en el norte de Veracruz, ¿no? Quien recibe amenazas en su día a día, pero no de otro, pero de seguir trabajando, y periodistas como Jorge buscando justicia para su padre. Pero también lo tocaste un poquito, de hecho, Elena, el sector privado, y en esto, como digo, el sector privado en general, pero también de nuestra industria, ¿no? Hablamos con periodistas que no están en el documental por teléfono, sondeando, que dicen especialmente para los periodistas locales, parte del problema son los salarios bajos, la falta del equipo que nos dan nuestras empresas, ¿no? Entonces, creo que siempre estamos en este punto en que estamos o con el gobierno o con el crimen organizado. También tenemos que ver nuestra propia industria, ¿no? Como qué están haciendo la gente que emplean los empresas de nuestra industria para dar salarios dignos, para proteger a sus propios empleados. Exacto, vemos en imágenes, por ejemplo, siempre hablamos de Margarito Martínez porque se supo después de su muerte, después de su asesinato, que él ganaba alrededor de 2,500 pesos al mes por trabajar en Nota Roja todas las madrugadas. En ese sentido, ¿en qué lugares se desarrolla esta narrativa? Ya nos decías estados como Veracruz, pero vemos, por ejemplo, que estuvieron en la redacción de La Unión y afuera la Secretaría de Gobernación. Es decir, visitaron la casa de los periodistas, dónde se encontraron con ellos, a qué lugares podemos adentrarnos a través de la lente en este documental. Sí, las casas de los periodistas con ellos en su día a día, en escenas de crimen. Fuimos a Sinaloa también y también como tocamos la puerta de la casa presidencial en que fuimos a la mañanera, ¿no? Y en la mañanera, como el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía una charla de unos 25 minutos en la mañanera con él, un intercambio de posturas, hablando de casos como Margarito, Lourdes, Jorge. El presidente mismo me dijo, no hay impunidad. Y si tú opinas diferente, como me lo compruebas, ¿no? Estoy parafraseando lo que me dijo Andrés Manuel López Obrador. Para mí, viendo en este documental, la evidencia está ahí, ¿no? Y lo que estaba platicando con el mismo presidente, aun cuando en algunos casos capturan algunos miembros, ¿no? De un grupo que quizá ha estado involucrado en asesinar a un periodista, es muy, muy raro que capturen el autor intelectual, la persona que ordenó este asesinato. Y sin esto, pues la impunidad va a seguir, ¿no? Porque si alguien con poder no le gusta lo que un periodista está haciendo, va a sentirse que puede como poner el dedazo, ordenar este asesinato y nada le va a pasar, ¿no? En total impunidad, así es. John, ¿qué pudieron conocer o descubrir sobre los mecanismos de protección a periodistas? El botón de pánico, vemos que aparece en una de las escenas al lado de una de las periodistas mientras teclea en su computadora
me imagino, redactando una nota periodística. Sí, exactamente. Yaneli, que de hecho va a estar allí en el estreno del documental en la Cineteca. Perdón, repito, este es 7:30, este lunes en la Cineteca. Va a estar ella, Daniel Moreno, Daniela Pastrana, como periodistas buenos de prestigio en México, que van a hablar un poquito de esto también. Pero regresando con Yaneli en la casa de refugio, tenía un botón de pánico, tenía una casa que le habían puesto. Y hay que decirlo también, el mecanismo es algo único, ¿no? Es el primero en América Latina que tiene estas características de mover a periodistas, de intentar protegerlos. Y hay que como que señalar el bueno junto con el malo, ¿no? El malo en este caso es que lo que nos dice Yaneli y otros periodistas en la misma situación es como poner una curita en una herida mortal, ¿no? Porque ¿qué va a pasar al final? Después de 6 meses o lo que le dan la protección, va a tener que regresar al mismo lugar. Y si los mismos gentes que le amenazaron están ahí, va a tener los mismos problemas. Entonces, a raíz de todo, y hasta las autoridades mismas nos dijeron, es acabar con la impunidad, ¿no? Sin hacer esto, todo el resto no va a servir o va a ser medidas muy temporales, ¿no? Algo muy interesante que nos dijo el director del mecanismo es que 40% de las agresiones que tienen registrados, de hecho, vienen de autoridades locales. Así es. Y autoridades, la mayor parte locales. Por eso, entonces estamos hablando de... Perdón, Elena. Sí, no, que por eso es importante hablar, por una parte, de responsabilidad, pero no solamente de la autoridad federal, sino estatal y municipal, y por otra, de que los mecanismos todavía son muy débiles frente a los niveles de violencia e inseguridad a los que están pues atenidos los periodistas que ejercen esta labor. Finalmente nos queda un minuto. Nada más quisiera que me ayudaras a título personal a hacer una comparación entre lo que ha sido para ti ejercer el periodismo en México y en tu propio país. ¿Qué diferencias encuentras? Brevemente, por favor. Sí, Elena, bueno, yo tengo toda mi carrera periodística casi en México. Yo empecé con cosas como Juárez en 2009 y todavía estoy aquí. Entonces me ha tocado mucho en México, pero tengo que decir, como periodista internacional, me queda claro la línea de protección que hay a veces para nosotros, que no hay para los locales. Y mis respetos para mis colegas en Veracruz, Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, muchísimos estados que van jugándole a diario, ¿no? Sin la protección que una organización internacional les da. Y este documental, más que nada, es por ellos también. Justamente esos periodistas a los que a veces se les califica como de provincia son finalmente los que realizan la labor de a pie, son los periodistas de a pie que investigan y que logran poner luz sobre aquellas cosas que las autoridades o los propios empresarios o quienes cometen los delitos contra ellos quieren esconder. Muchísimas gracias a John Holman, corresponsal en México de la cadena catarí de noticias Al Jazeera, por esta conversación. Veremos el documental, es la tarea a partir de que se estrene este lunes. Muy buena tarde, gracias.